Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana, don Alberto. El Señor Jesús lo bendiga más. Buenos días a la distancia. Eduardo, hola, ¿qué tal? Buenos días. El Señor Jesús te bendiga, Eduardo. Gusto saludarte. El Señor Jesús te bendiga. Saludos. Ahí está mi hermana Margarita también desde Colombia con don Alberto. Bueno, el Señor los bendiga, los ayude. Hola, buenos días, mi hermana Margarita. Señor bendiga y obre con poder y gloria en tu vida. Bueno, seguimos entonces, ahí se siguen sumando. Ahí está Ileana, hola. Hola Ileana, el Señor Jesús te bendiga también. Buenos días. Jessy, hola. Buenos días, el Señor Jesús te bendiga. Está el tío Guillermo, hola tío Guillermo, el Señor Jesús te bendiga. María Lucero, Lucerito, hola Lucero, el Señor Jesús te bendiga. Amén, amén, don Eduardo, don Alberto, perdón, feliz día también. Eso, amén, amén, Eduardo, feliz día. El Señor Jesús también te bendiga y obre con poder y gloria en tu vida en este día. ¿Quién más entonces tenemos por aquí? Ahí bueno, se siguen sumando. Hola, Ana Yancy, el Señor te bendiga, saludos. El Señor te guarde en su precioso nombre. Bien, bien, bien. Entonces, agradecidos con el Padre por este tiempo, por este compartir, por un día más, con el entendimiento. Sabemos que un día más significa un día menos. Ahí está mi hermana Ani, mi hermano Gastón. El Señor Jesús los bendiga. Oiga, don Jorge, saludos para usted, para doña Marielos. El Señor los bendiga y los ayude. Saludos, saludos, don Jorge. Ahí está Rafael Peralta. Hola, amén, amén. Buenos días, Rafa. El Señor Jesús te bendiga, Rafa. El Señor te guarde en su precioso nombre. Está mi hermano en Ben también. Saludos para mi hermano en Ben. Carmencita. Hola, mi hermana Carmen. Jesús te bendiga. Buenos días. Amén, amén. Bueno, vamos a empezar bien este tiempo. Vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Clamar para que sea el Padre por medio de su Santo Espíritu, abriéndonos las escrituras, trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas. Hola Cristina, buenas tardes, el Señor Jesús te bendiga también, saludos. Ahí está Jairo Guzmán Franco, hola Jairo, Jesús te bendiga. Bien, entonces nada, vamos a orar y vamos a encomendarnos al Padre. Dios Padre nuestro, en esta hora, en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, y mis hermanos puestos de acuerdo, venimos, Señor, por medio de la fe que es en Él, Señor, a presentarnos delante de ti para reconocer tu deidad, tu exclusividad, como el Padre, el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, y a tu Hijo Jesucristo como el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, entendemos que es gracias a esa obra suya en la cruz, en esa sangre preciosa que Él derramó para el perdón de nuestros pecados, que hoy podemos, Señor, justificados, Señor, a través de la fe que es en Él, estar delante de ti, estar en la presencia tuya y decirte, Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de misericordia y amor, gracias por tu infinito amor, por tu bondad. Gracias, Padre bueno, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te damos, Señor, por este tiempo, por este compartir, Padre. Y venimos, Señor, delante de ti, clamando por la llenura, por la fuerza, por el poder de ti, de tu Santo Espíritu, para que nos ayude, Señor, en esta hora, para que nos conmueva, Señor, y nos guíe, Señor, a toda la verdad, a través de tu palabra escrita, Padre, que nosotros podamos conocer, entender y obedecer esa buena voluntad tuya, perfecta y agradable para cada uno de nosotros, Padre. Que tu reino venga con poder, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, que las tinieblas retrocedan, Padre. Ayúdanos para que en tu luz veamos la luz, Padre. Obra, Padre, obra con tu Espíritu Santo, obra con tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret te lo pedimos, y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad nos encomendamos, y en el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén.
Oh, ahí está Paulita. Hola, Jesús te bendiga, Paula. El Señor te guarde en su precioso nombre. Ahí está también la tía Roxana. Está el hermano pastor Juan Manuel. El Señor Jesús te bendiga también. Saludos. Amén, amén. Amén, amén. Paulita, ahí está Helen. Hola, Helen. El Señor te bendiga y te guarde en su precioso nombre. Bueno, pues entonces se siguen sumando ahí, mis hermanos, y vamos entonces a entrar en materia. El propósito de esta reflexión el miércoles es poder entonces hablar acerca de lo que consiste vivir la vida de fe. Hola Carmen, el Señor te bendiga también, saludos a la distancia. ¿En qué consiste o qué es entonces en sí lo que es la vida de fe? Y siempre entonces retomando y dejando claro pues de que nosotros sabemos lo que la Biblia enseña, que la salvación es por gracia y no por obras para que ninguno se gloríe. Vamos a mirar ese versículo tan importante como tal en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Ahí está Martín Gustavo. Hola Martín, el Señor te bendiga y te guarde en su precioso nombre. Ahí está Oralia, el Señor Jesús te bendiga. Hola también, buenos días. Buenos días, María Ramírez, el Señor Jesús la bendiga. Saludos. Y bien, entonces, bueno, Efesios capítulo 2, versículo 8 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El 9, no por obras para que nadie se gloríe. Bien, entonces esto es básico para nosotros como entonces cristianos, tener claro el entendimiento acerca de que no ha habido nada y que no hay nada que nosotros o alguien pueda haber hecho o dejado de hacer que le permita o le impida acercarse al Dios Padre, al Creador de todas las cosas, sino que únicamente el poder tener esa relación con Él es y consiste a través de la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz, de la sangre que Él derramó para el perdón de los pecados. Entonces, es eso lo que digamos el sello de nuestra cristiandad. Marco Mauricio, eso, Marco, Jesús te bendiga. Amén, amén. Buenos días. El Señor Jesús te bendiga también, a ti, a Patricia, a la casa, a todos entonces, que el Padre obre con poder y gloria en sus vidas. Esa es, digamos, entonces, como les decía, la exclusividad de nuestra fe. La fe nuestra, la fe cristiana, es creer que existe el Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, y que Él en su voluntad estableció enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo, a que muriera y resucitara y derramara su sangre en una cruz, para que allí entonces nosotros recibiéramos por su obra, por esa sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿Ve? Entonces, así como lo dice en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Vamos un momento, por favor, allí. Capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. ¿Lo tienen? Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Entonces, ven, el cristianismo es entonces una fe única, una fe exclusiva, y difiere muchísimo acerca de las demás fe, las demás creencias, incluido el deísmo o el monoteísmo. Cuando pues uno se topa o ve alrededor, digamos, y muchísimas personas que se consideran o se llaman a sí mismas cristianas,
con el entendimiento y ya ahora pues teniendo el discernimiento, se da cuenta uno que pues en realidad son personas que son realmente monoteístas y confunden su monoteísmo con el cristianismo. ¿Ve? Y eso es entonces pues parte del plan y del propósito del diablo de traer mentira, confusión y engaño a la vida del hombre y hacerlo pensar, hacerlo creer que, digamos, en su religión, en su religiosidad, entonces tiene o puede o cuenta con el favor de Dios. Hola Carolina, hola Nina, Jesús te bendiga, buenos días, bienvenida. ¿Ve? Y entonces eso, divinamente piensan que o creen que que tienen una relación con Dios porque reconocen entonces su existencia, porque Dios para aquí, Dios para allá, primero Dios, si Dios quiere, claro que sí, Dios que es muy bueno, Diosito y bueno, Dios, 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 Dios. Y todo el tiempo entonces dele Dios, 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 Dios. Y eso es lo que hay, eso es lo que tienen y nada más, no de ahí. Y van incluso, digamos, como le digo, a iglesias entonces que, digamos, confiesan o se denominan a sí mismas cristianas, pero realmente pues no hay en ellos el conocimiento y el entendimiento, no tienen discernimiento acerca de en lo que consiste la fe cristiana como tal. Y confunden, como les decía, ese monoteísmo, digamos, confesar o creer en la existencia de un solo ser superior, un Dios que los creó y que creó todas las cosas, con entonces el cristianismo. Y eso es entonces no la fe o la doctrina cristiana completa, sino la mitad. ¿Eh? Por eso cuando allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, a la altura del versículo 3 del Señor Jesucristo, entonces dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. ¿Eh? Entonces, en Juan 14:1 dice, creed en Dios, creed también en mí. ¿Ve? Entonces, esa es la fe nuestra, la fe cristiana. Miremoslo en Primera de Juan. Capítulo 2. Amén, amén, Rocío. Feliz día también para ti. El Señor Jesús te bendiga, te guarde en su precioso nombre. Saludos para tu casa también. Bendiciones del Padre. Entonces, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Ven? Al Padre y al Hijo. Acuérdense, la doctrina de la Santísima Trinidad es una doctrina denominacional. ¿Ve? No es, digamos, entonces una doctrina cristiana como tal. El hecho de que reconozcamos y tengamos claro el entendimiento acerca de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces no es que en base a eso hagamos una doctrina, como lo que sí hace entonces, digamos, esas denominaciones o esas personas que entonces introducen herejías a la fe cristiana, fingiendo piedad. Entonces, niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Ven? Entonces, esa es lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Ve?
permanecéis en el Hijo y en el Padre, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces sí, esa es la realidad. Ayer me preguntaba entonces un hermano acerca de que tenía dudas con respecto a que entonces esta afirmación sobre que el Padre es el único Dios verdadero. Entonces, ¿qué es el Hijo? Entonces, ¿qué es el Hijo? Y pues entonces, al igual que siempre, como tal, como la Biblia nos enseña, no lo que sea, digamos, mi posición, mi opinión. La Biblia dice que el Hijo es eso, el Hijo, y que al Hijo el Padre lo constituyó en Señor. Entonces que el Hijo es entonces eso, el Hijo del Padre, el unigénito, y que al Padre, al Hijo, lo constituyó en Señor. O sea que el Padre dio mandamiento de que toda la creación, todas las criaturas, obedeciéramos al Hijo, honráramos al Hijo. ¿Ve? Y eso entonces es, digamos, como lo que nosotros como cristianos hacemos. ¿Ve? Pero hace referencia entonces, aclarando, al Padre como el único Dios verdadero, y es entonces como el creador de todas las cosas, de quien proceden todas las cosas. ¿Ve? Entonces, con el entendimiento nosotros sabemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No estamos negando, no podemos negar lo que la Biblia deja claro, lo que está escrito, pero que en sí, como digamos de alguna manera incluso nos la transmitieron, no como polula la tal doctrina de la Santísima Trinidad, no existe, no es bíblica. Y todo el tiempo, entiéndame, aunque parezca que fuera una, digamos, manifestación de piedad, tiene un propósito intrínseco y es entonces traer confusión, engaño, desdibujar entonces la verdadera esencia de lo que es en sí la fe cristiana. Y juzguen ustedes con justo juicio si es cierto o no, de alguna manera, ya que gracias al Padre y a la revelación de su Santo Espíritu hoy hemos avanzado en aquel principio cuando pues de igual manera nosotros vinimos o lo que recibimos fue únicamente las doctrinas de los hombres de error, toda aquella confusión que existía y que había en nuestras vidas. Yo recuerdo entonces todavía ver o escuchar, digamos, y empezar, y aún todavía, aunque poco, gracias al Señor, hermanos, digamos, orar y decir, gracias Padre por morir en la cruz por mí, por pagar la cruz por mi pecado. Aún poco, pero todavía yo escucho. Dentro de la congregación, pues hermanos que uno ve definitivamente que pues nunca van a terminar de aprender porque insisten en permanecer en ese estado de niñez espiritual, de vivir no conforme al espíritu. Y se da cuenta entonces uno realmente, pues como les decía, esa niñez espiritual es en ese que no avanzan en el conocimiento y el entendimiento de la voluntad de Dios. ¿Cómo? Que el Padre murió en la cruz. ¿Quién dijo que el Padre en ningún momento, Dios no puede morir? El Padre es el Dios absoluto. En la cruz murió el Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios. Pero no murió Dios. Dios no puede morir. Dios no muere. Dios, la Biblia dice claramente que es inmortal. Inmortal significa que no puede morir.
Y entonces, cuando, como les repito, hay toda esa confusión, esa mezcolanza, entonces, de igual manera, entonces, gracias, Padre, por morir en la cruz, por derramar tu sangre para el perdón de mis pecados. ¿Cómo? No, pero pues es porque a usted le gusta, generar controversia, pero Dios conoce y Dios sabe la intención con la que uno lo está haciendo. Lo más importante es eso, que Dios lo que mira, Dios lo que ve es el corazón. Ay, hermano amado, si Dios viera nuestro corazón, entiéndame, no habría forma, no habría manera. Dios lo que ve es la fe que Él dio y que es a través de su Hijo Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. No ve otra cosa. Es que Dios sabe lo que hay en mi corazón, Dios sabe lo que hay en mi corazón, Dios sabe la intención con la que uno lo hace, Dios sabe que es de todo corazón. Hola Angie, el Señor Jesús te bendiga. No, Dios no ve si es de todo corazón. Dios ve que está escrito, que Él ya dio su palabra, nos dio su Espíritu Santo para traer la revelación de la misma y que ahora pues entonces, digámoslo así, debemos entender que no son las cosas como a nosotros nos parecen, sino como Dios dice, como Dios lo ha establecido. Y hoy la fe nuestra, la fe cristiana, es poder, con el entendimiento, confesar al Padre como el único Dios verdadero y a el Hijo, a nuestro Señor, como el único Señor y suficiente Salvador de nuestras almas. Y la fe cristiana es en el Padre y en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. No es entonces le repito, el credo apostólico, ni en la Santísima Trinidad, ni creo en el Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia, la Madre Católica, en fin, todo lo que, digamos, esa oración, esa confesión, digamos, del credo apostólico, que la repiten y la enseñan y la promueven muchas sectas cristianas, pero que no es bíblica, que no es conforme a la voluntad de Dios. ¿Ve? Entonces, ahí es donde nosotros, mis amados hermanos, debemos esforzarnos en, como les decía, procurar con todo el corazón orar y estar siempre clamando para que nosotros podamos y tengamos la fe de la Biblia, la fe que Dios nos está dando a través de la Biblia. ¿Ve? Y bien, entonces esa fe que Dios nos está dando a través de la Biblia es precisamente de que por gracia, por su gracia, perdón, por la gracia de Dios, somos salvos. ¿Y en qué consiste o qué significa esa salvación? Cuando hablamos acerca de salvación, ¿de qué estamos hablando? Yo digo, he sido salvo, recibo salvación, que a través de la fe en Jesucristo he recibido la salvación de mi alma. Ok, entonces, ¿de qué he sido? ¿O de qué somos salvos? Miremos un momento en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Primero de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 10. Dice así:
y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra o quien nos salva. Hola Sandrita, Jesús te bendiga. De la ira venidera. Miremoslo aquí también en el 5, Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo a partir del 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para salvación. Entonces es importante, mis amados hermanos, entender cuando hablamos entonces acerca de salvación, es precisamente pues que gracias a la obra, el sacrificio del Hijo en la cruz, la sangre que Él derramó, ya recibimos el perdón y entonces por ende somos salvos de la condenación, de la ira, del juicio es justo de Dios. Así como dice aquí mismo, no vamos muy lejos, en 2 de Tesalonicenses, lo tenemos aquí, capítulo 1, estábamos en el primero, pero vamos ahorita aquí, estamos en el 5, perdón, de la primera, vamos ahí, pasamos una hojita nada más y estamos en la segunda, en el primero. Y veámoslo entonces a partir del 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es el infierno. Esa es la condenación. ¿Ve? Y pues en la Biblia, el lenguaje que usa para que podamos entender las cosas espirituales, Dios habla acerca del infierno de fuego. Serán echados al fuego eterno, porque el dolor más grande que puede experimentar la carne humana es el fuego. No hay un dolor más grande. Cuando usted ve entonces los sacrificios en el Antiguo Testamento, los holocaustos, ¿en qué consistían? Pues precisamente en quemar esa carne de las víctimas, de las ovejas, de los becerros, de los animales que se presentaban en sacrificio. Esa es la parábola, porque, como les decía, el dolor más grande que puede experimentar, no hay un dolor más grande, entiéndanme, si quieren averigüen con cualquiera. El dolor más grande que la carne puede experimentar es quemarse, el fuego. Y pues entonces, ¿qué es o en qué consiste? ¿Cuál es el dolor más grande que hay? Entonces, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hoy, como nosotros los hombres no tenemos conciencia, aunque digamos incluso nosotros como creyentes tengamos fe, solamente de alguna manera tenemos, digamos, entendimiento acerca de una pincelada de la gloria de Dios. Nada más. Nada más, nada más. Solamente una pincelada.
porque pues tenemos esta carne que funge o funciona como velo y nos separa de las cosas entonces del mundo espiritual. Y así como entonces un velo, piensen ustedes en un velo espeso que prácticamente es casi que imposible darse cuenta o ver lo que está sucediendo al otro lado, una cortina, llamémoslo como el nombre, cortina, velo, cortina. De igual manera entonces nosotros, aunque tenemos fe, eso David, el Señor Jesús te bendiga, buenos días. Aunque nosotros tenemos fe, escúchenme bien, y podemos y somos conscientes de que existe Dios y que es glorioso y que hay gloria en Él, hermosura y santidad, realmente es la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no sé si cuántos de ustedes recuerdan en el Evangelio a los demonios cuando de alguna manera entonces ellos podían y reconocían que sí, que efectivamente nuestro Señor Jesucristo era el Santo de Dios, que era el Hijo de Dios. Yo no sé si ustedes entonces recuerdan ahí en el Evangelio la conmoción o la reverencia o el temor de esos demonios ante, escúchenme bien, solamente la presencia suya como hijo de hombre. O sea, de alguna forma también con él encubierto. Pero que aquí entonces deja claro que ya cuando al final del tiempo, cuando todas las cosas cesen y cuando efectivamente de lo que es este mundo visible y de las cosas de esta carne ya no haya más memoria, porque dice que el cielo y la tierra, todos los elementos ardiendo pasarán, y donde entonces efectivamente lo que existe y lo que haya sea conciencia acerca de las cosas espirituales, entonces el hombre ahora sí va a ver y va a comprobar no solamente la existencia, sino la gloria de su poder. Y en el momento que tengan que o sean juzgados y queden destituidos, apartados, separados de esa gloria, no existe o no hay entonces un dolor más fuerte. No hay un dolor más fuerte. Y esa es la manifestación de la ira de Dios, el juicio de Dios. Eso es como consecuencia, ese apartarse, ese estar separados, así como lo dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Esa es la perdición. Y lo contrario a eso es la salvación. ¿Ven, amados hermanos? Entonces, eso es lo que hablamos por medio de la fe y conforme a lo que la Biblia dice y está escrito. Entonces, que el haber sido salvos, el ser salvos, es gracias a la misericordia de Dios, que a Dios le plació reconciliar al mundo con Jesucristo y que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, óigame bien, todo, aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque ahí también está, y le repito, esa herejía entonces de predestinación, denominaciones que enseñan o hablan acerca de que la salvación está únicamente está disponible únicamente para ciertos escogidos. Que Dios desde antes de la fundación del mundo sabe quién se va a perder y quién va a ser salvo. Y cuando Él sabe, los que se van a perder, pues que se pierdan, no hace nada. Pero cuando los que se van a salvar, entonces Él hace su voluntad para que entonces efectivamente ya esos que Él sabe que se van a salvar, pues efectivamente se cumpla ese propósito en ellos.
Y eso es una gran mentira. Eso es una herejía. Eso es una doctrina falsa. No es cierto. Hay ciertos versículos, pocos. Hola, Guillermo Zúñiga, Jesús lo bendiga, mucho gusto. Hay ciertos versículos, digámoslo así, pocos, que ellos los sacan del contexto para convertirlos en un pretexto. Y eso es entonces de igual manera lo que sucede no con esa sola herejía, sino con todas las herejías, que no toman o no ven la Biblia como un todo, sino que sacan y extraen fragmentos para poder entonces apoyar su teología, lo que ellos entonces quieren manifestar o quieren decir, y lo hacen entonces ver, como les decía, sacando del contexto y convirtiendo en el pretexto unos versículos. Eso no es cierto. La Biblia dice para que la salvación está disponible para todo hombre. Pero que esa salvación se lleva a cabo es entonces precisamente, pues por eso hemos aprendido, incluso en esta enseñanza acerca de la vida de fe, aprendimos acerca de la importancia de la intercesión. De la intercesión que es, al igual que predicar el Evangelio, el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, porque un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Y no hay amor más grande que este, que uno que ponga la vida por sus amigos. Entonces, pues, con el entendimiento sabemos que de lo que está hablando el Señor Jesucristo aquí, del mandamiento es, pues, de poder interceder ante el Padre los unos por los otros. De igual manera, como dice la Biblia, nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios y desde allí intercede por nosotros. ¿Ve? Porque esa es la forma, esa es la manera como entonces el hombre recibe la salvación, porque hay intercesión. Porque antes de que usted y yo estuviéramos aquí, alguien oró por nosotros. Usted y yo no podemos pensar entonces que estamos aquí por producto de la casualidad. Ah, sí, que es de la voluntad de Dios. Pues sí, de la voluntad de Dios, pero así como les acabo de explicar, que hubo entonces un hombre conmovido por el Espíritu Santo que obedece a Dios, al Padre, y entonces intercede. Y yo estoy aquí gracias entonces a las oraciones que alguien entonces hizo por mí, o muchos hicieron por mí. Y de igual manera todos ustedes, todos nosotros. Porque es entonces el cumplimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Entonces decir que estamos aquí es por la voluntad de Dios. Claro que sí, estamos aquí por la voluntad de Dios, por supuesto que sí. Pero ¿cuál es esa voluntad de Dios? Pues entonces pues dio mandamiento. Por eso nosotros como cristianos entonces sabemos que ese es el mandamiento. Amarnos los unos a otros como los otros. Entonces, pero amamos no solamente, digamos, a través, digamos, de gestos o de, digamos, actos, por supuesto que también es ese amor, también es ese amor y eso es una forma de amar, consolándonos los unos a los otros, ayudándonos en las necesidades, en todas las circunstancias, proveyendo también para las necesidades de la carne y las cosas de este mundo, pero por encima de todo, sobre todas las cosas, orando, intercediendo, en todo ruego y en toda súplica, por los santos y pues por los demás, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces ahí es claramente donde entonces nosotros debemos discernir acerca de cómo es que se efectúa, cómo es que se lleva a cabo esta salvación, que es por gracia, ¿ve? Porque yo intercedo por fulano y no ha hecho nada fulano para que reciba la salvación. Sin embargo, entonces Dios se manifiesta a su vida y entonces le permite escuchar, le permite entender y le
ayuda con su Espíritu Santo para obedecer al Evangelio. ¿Ve? De esa manera entonces es que ocurre esta salvación, que es por gracia y no por obras, para que ninguno se gloríe. Y cuando hablamos entonces acerca de que no es por obras, significa que, como les dije antes, no hacemos o no tenemos o no hemos hecho nada para recibir esa salvación, sino que es únicamente la gracia de nuestro Padre Celestial a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Y no vivimos, y digamos, y debemos entender o diferenciar acerca de que es esa salvación por gracia a vivir la vida de fe. Porque entonces se levantan esos argumentos y hay todo el tiempo hay esa confusión donde no se tiene claro entonces que es por gracia y no por obras, para que ninguno se gloríe. Y entonces que ninguno puede gloriarse de que ha sido salvo porque haya hecho algo, pero que todos debemos esperar recibir gloria por lo que hagamos una vez recibimos la salvación. ¿Me explico? Esa sí es entonces lo que llamamos la vida de fe. Entonces para eso, entonces sí es que nos esforzamos, y para eso entonces sí es que entonces aprendemos y obedecemos. Ya no para como tal en sí la salvación, sino para esa glorificación, para esa recompensa eterna entonces que el Padre a través de su Hijo Jesucristo nos manifestó. Y ahora sí, entonces por eso leemos la Biblia, por eso escudriñamos la Biblia, estudiamos la Biblia, por eso predicamos el Evangelio, por eso diezmamos y ofrendamos, por eso entonces oramos e intercedemos, por eso entonces vivimos en santidad y justicia, procuramos entonces la paz. Pero eso es entonces, como les decía, ya no para nuestra salvación, sino para la glorificación, para la recompensa. He aquí yo vengo y mi galardón conmigo para dar a cada uno conforme a sus obras. Dice allí en Apocalipsis, miremos por favor. Capítulo 22, versículo 12. Dice así: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su trabajo. Esa es la palabra. Lo que pasa es que obra se traduce como su trabajo. Entonces, he aquí yo vengo con el pago por el esfuerzo de cada uno. Pero la salvación no consiste en el esfuerzo de cada uno, sino en el esfuerzo de Jesucristo, del Hijo de Dios, que fue el que murió y pagó en la cruz y derramó su sangre para el perdón de mis pecados. Amén. Esa es la diferencia. Entonces hemos, como le digo, aprendido y estamos aprendiendo acerca de esta verdad, del por qué y el para qué. Entonces hacemos todas las cosas. Hemos hablado acerca entonces de esa, como les dije, oración, de intercesión, del bautismo, de recibir el Espíritu Santo, de predicar el Evangelio. Vamos a ver entonces acerca de por qué o cómo es entonces que nos congregamos, por qué rendimos el culto, por qué el primer día de la semana nosotros como iglesia nos presentamos delante del Padre y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, dice así, escúchenme bien, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella.
denme un minuto, por favor. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, id y dad nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. A ver. Entonces, esto que nosotros vemos aquí dice que en el versículo 9, he aquí Jesús le salió al encuentro. Lo que nosotros como cristianos, escúchenme bien, tenemos o hacemos el primer día de la semana es el encuentro. Eso es lo que significa la palabra culto. Por eso nosotros no rendimos misa. Por eso nosotros no, digamos, hablamos de misa. Nosotros por eso no hablamos entonces de ir a misa. Nosotros no hablamos de el servicio como tal o digamos, no sé, como lo llamen. Nosotros entonces hablamos del culto o hablamos acerca del encuentro. Porque esa palabra culto es entonces, significa entonces eso, encuentro. Y lo celebramos no en otro día, en otra fecha, en otro día de la semana o en otro entonces momento, porque la Biblia nos dice o está escrito que ese encuentro ocurre, es el primer día de la semana. Mis amados hermanos, acuérdense que entonces ya no estamos bajo la ley, acuérdense, estamos no bajo la ley, pero es aclararnos, ¿no? A la ley, llamando a la ley o a las órdenes, al mandamiento que Dios al Padre a través de Moisés le dio al pueblo de Israel, sino que ahora estamos entonces bajo la ley, pero del Cristo, del Hijo. No estamos bajo la ley de la letra que mata, sino la ley del Espíritu que da vida. No estamos bajo la ley de la carne, sino bajo la ley del Espíritu. Y que entonces es diferente. A los israelitas les dio el último día de la semana. A nosotros nos dio el primer día de la semana. ¿Y por qué? Porque entonces hay muchos primeros que serán postreros y muchos postreros que serán primero. El pueblo de Israel fue escogido antes por Dios. Y la iglesia es después del pueblo de Israel. Pero al igual entonces que el mayor servirá al menor, esa es entonces la analogía. Porque la iglesia es las primicias, Cristo es las primicias y la iglesia es las primicias para Cristo. Nosotros la iglesia tiene prioridad sobre el pueblo de Israel. Ellos van a recibir hasta ahora todos los que durmieron bajo la ley, todos los que durmieron bajo la ley. Van a recibir en el día postrero, en el día final, en el juicio final. ¿Sabe usted cuándo van a resucitar? ¿Cuándo va a resucitar? ¿Cómo se llama? Moisés, Juan el Bautista. Mire, es que no me puedo adelantar porque eso es de la
¿cómo se llama? De la enseñanza de los lunes, pero bueno. ¿Quiere ver cuándo va a recibir la salvación Juan el Bautista? En Apocalipsis capítulo 20, a partir del versículo 11. Todos los hombres que entonces murieron antes de la cruz y de la muerte, perdón, y resurrección de Jesucristo, todos esos hombres van a resucitar aquí. Y ahí hasta ese día van a recibir la salvación, hasta el día final. Entonces por eso a ellos les dio el último día. ¿Me siguen la secuencia? Siguen la secuencia para que tengamos claro por qué no es el séptimo, por qué no guardamos el séptimo, el último día de la semana, porque el primero. Porque todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque entonces el que oye mis palabras y cree al que me envió ha pasado de muerte a vida. Porque nosotros recibimos la promesa del Espíritu Santo aquí, ahora, en el momento que arrepentidos creemos en Jesucristo y confesamos al Hijo de Dios como el único Señor suficiente Salvador de nuestras almas. Primero. Entonces, por eso no puede o no es otro día el día que nosotros nos congregamos como iglesia para tener el encuentro con el Señor resucitado, porque celebramos no que únicamente Él resucitó, sino también que nosotros junto con Él hemos resucitado. Esa es nuestra fe. Por eso siempre les digo, por eso siempre les comparto y les digo que es que el culto es la manifestación de la fe cristiana. Mire, si usted, como siempre les digo, vuelvo y repito, y para mí no es cansado y para ustedes es seguro, si uno no ora no está bien, si uno no lee la Biblia no está bien, si uno no está predicando no está bien, pero si uno no está rindiendo el culto está mal. Muy mal, porque entonces, créame, prácticamente está por las últimas, o no ha entendido, o simplemente entendió y se está alejando. Es que no es, digamos, sacarle un ratico a Dios, porque como en la religión, no es sacarle un ratico a Dios, como en la religión, no es entonces, digámoslo así, algo que nos llena de gozo, nos llena de alegría, nos llena de felicidad. Es el mandamiento del Señor. Es el mandamiento del Señor, es la manifestación de que efectivamente aquí usted y yo vemos, no es casualidad, ve que lo que Él tiene el encuentro es con las mujeres, esa mujer representa a la iglesia y esas mujeres iban a servirlo, iban a adorarlo. Así dice claramente, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, pero aquí en esta porción dice que para ver el sepulcro, pero si vamos entonces en las otras porciones, en los otros testimonios, dice claramente que habían comprado especias y iban a ungir al cuerpo del Señor, iban a servirlo, a adorarlo. Y es entonces así, la mujer, ¿recuerdan? Y que Él es el esposo y entonces la prometida, somos desposados, la iglesia ha sido desposada con el Señor, todavía no se ha casado, pero está desposada. Y entonces les he hablado acerca de cómo funciona, que el marido queda en un lugar y la mujer queda en otro, pero podían verse. No como decir algo entonces a toda hora, no todo el tiempo, pero les permitían verse. Entonces, imagínense la felicidad, el gozo y la alegría. Son cosas que son de la carne, pero que nosotros, el sentido común nos da entendimiento. Ya es lo que les repito, desafortunadamente por causa de la maldad de haberse multiplicado y todas las cosas de manera tan disfuncional, pues usted y yo no apreciamos la verdad de la esencia bíblica.
de las relaciones entonces de la carne y de las cosas del mundo funcionales correctamente hablando, cómo el Señor las está usando para enseñarnos y manifestarnos las espirituales. Imagínese usted entonces comprometido y entonces está en su casa, no hoy en día que entonces se queda a dormir en la casa del muchacho, que se queda a dormir en la casa de la muchacha que viene y le hace visita y entonces está todo el día y se van para la habitación y que entonces se van para el cine o se van para finca juntos, no, nada de esas cosas. Con respeto, con temor. El marido, el esposo, el prometido, podía ver a la prometida y tenía un encuentro exactamente así, por lo menos una vez por la en semana los dejaban ver. Una vez a la semana. Entonces, ser iglesia, ser la novia, es pues anhelar el encuentro. Juzguen ustedes, entonces sí, piensen en su noviazgo, si cuando fueron novios y hubiera sido de esta manera, con cuánto deseo, con cuánto esmero, perfumado, bien vestido. A mi mamá le tocó así, ella nos narra, y a las hermanas de ella les tocó prácticamente en esa época de ella así. Los novios solamente podían vir una vez a la semana y el domingo era que los dejaban verse. Y al principio era por la ventana, ya después a las más mayores entonces podía entrar a la sala. Ese es el encuentro, ese es el culto. Es la manifestación de la fe. Yo voy porque amo entonces al Señor y anhelo al Señor y deseo encontrarme con el Señor. Pero no, es que pues igual en la casa yo cierro los ojos y Él está. No, 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 no. Porque Él dijo claramente que donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí yo estoy. Entonces, claro, Dios es omnisciente, omnipresente, está en todas partes, por favor. Pero que Él escogió o tiene un lugar donde mora. ¿Se acuerda cuando le preguntan allá en Primera de Juan, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? Pues mora en la iglesia. Mora en la iglesia. Y ver entonces y tener el encuentro también con los que tienen y comparten esa misma fe y ver que precisamente pues lo que yo siento es lo que también ellos sienten y tener esa comunión es maravilloso. ¿Ven? Entonces el detalle aquí, mi amado hermanos, es entender que por eso es que nos congregamos y hay muchísimas denominaciones y demasiadas herejías y sectas entonces que hablan acerca de que no hay necesidad de congregarse y menos el domingo y no tiene que y no puede, no tiene que ser solamente el domingo, está bien, perfecto. Allá ellos. Cuando usted y yo vamos a la Biblia, lean en el libro de los Hechos de los Apóstoles detenidamente y se van a dar cuenta y vean en Apocalipsis que todo el tiempo deja claro que la iglesia cristiana se reunía, se congregaba desde el principio, el primer día de la semana, para rendir el culto. Por eso no tenemos cultos los martes, no tenemos cultos los jueves, tenemos cultos el sábado para que entonces podamos tener libre el domingo para poder ir a la playa, para poder ir. Entienda, si usted tiene una prometida y tiene un prometido y una prometida pues, o el prometido y la ama con todo el corazón y le dicen que lo puede ver solamente el domingo de aquí a que se casen. Ay, pero mira, tenemos un paseíto para ir a la playa. No, hombre, qué playa ni qué nada. ¿Cómo le ocurre? Yo prefiero, no, déjeme aquí tranquilo. ¿No? Eso no hace cuando está enamorado. Si está enamorado, si no está enamorado, no. Ay, tengo que ir a visitar o aquí llaman a marcar. Ese es el domingo, es el día de ir a marcar. No, 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 pero si no está enamorado,
digo cualquier cosa o me voy para otra parte. Pero cuando está enamorado, de verdad enamorado, por supuesto, no hay plan que le pinten que lo mueva. No, si es el día de marcar, por favor. ¿Cómo? Se va a ir para otra parte. ¿Cómo va a ir para otra parte? Jamás, por ningún motivo. O sea, ¿de dónde? No hay plan que le pinten que le supere a poder entonces verse con el amado, tener el encuentro con el amor de su vida. Eso es el culto. No nos equivoquemos. El Señor viene por los que son su iglesia, por los que lo anhelan. Y esa manifestación de ese anhelo y de ese amor es lo que hacemos el domingo al venir al culto, al congregarnos como iglesia, a celebrar que Él resucitó y nuestra resurrección y compartir con los que tienen nuestra misma fe. Bien, amados hermanos, entonces, bueno, esta noche a partir de las 7:30, enseñanza con el hermano pastor Juan Manuel. Continuamos hablando acerca del culto para que veamos todo y reflexionemos acerca de la bendición de poder y estar entonces el primer día de la semana con el corazón dispuesto para nuestro Señor. ¿Quién? Angie. No, ya había saludado a Angie, perdón. Me quedé, perdón, disculpen. Y bueno, nada, entonces, bien, le damos gracias al Padre entonces por este tiempo y bueno, continuamos si Dios quiere el próximo miércoles. Que tengan un excelente día. El Señor Jesús los bendiga, los guarde en su precioso nombre. Vamos a orar juntos para despedir este tiempo. Como también nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, vamos a clamar juntos, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, ahí está mi hermana Gabriela ya para despedirnos. El Señor Jesús los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Los amo mucho y les doy gracias infinitas al Padre por cada uno de ustedes. Chao, chao.